mensaje del reino de los cielos es lo que Jesús dijo en la oración. Cuando los discípulos le dijeron, enséñanos a orar, el Señor Jesús dijo, oren así y digan, ¿verdad? Señor, que se haga tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra, ¿verdad? También en nuestra vida, la voluntad de Dios por encima de todas las cosas. Estuvimos leyendo el capítulo 10 del Evangelio de Mateo. Ahora le voy a pedir que me acompañe en el capítulo 11. Cuando Jesús termina de hablar estas palabras que vimos la semana pasada, comienza el capítulo 11 de la siguiente manera. Dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Acompáñeme a orar. Señor, te damos gracias porque eres bueno. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por tu amor. Señor, en esta hora de la mañana queremos pedirte que por medio de tu palabra ministres nuestras vidas, ministres nuestros corazones, Señor, y que nos ayudes, Señor, por medio de ella a comprender que las pruebas, Señor, son necesarias, que son inevitables, Señor, pero que por medio de ellas podemos llegar a conocerte aún más. Por medio de ellas podemos llegar, Señor mi Dios, a confirmar tus promesas, tu palabra, Señor, tu voluntad y a forjar nuestro carácter, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a que nuestros ojos sean abiertos y que podamos recibir, Señor, la palabra que tú tienes para cada uno de nosotros en esta mañana. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dice el capítulo 11 de Mateo que cuando Jesús terminó de darles instrucciones a sus discípulos, continuó con su labor de predicar, de enseñar acerca del reino de Dios, y se fue, dice, a las ciudades de ellos. La ciudad en donde Jesús predicaba durante esta etapa de su ministerio era mayormente en la ciudad de Capernaum. Todas las ciudades de Galilea, dice la Biblia que recorrió toda la provincia de Galilea, pero la ciudad de Capernaum se convirtió en el centro de sus operaciones. Era una ciudad muy grande, muy importante, era un puerto en el mar de Galilea y era un punto clave de comunicaciones en toda la red que los romanos habían construido, en toda la civilización que los romanos habían establecido en ese lugar, y era donde más gente había y era donde más gente lo seguía. Entonces, en ese lugar, y ahorita en otro texto vamos a confirmar que ahí estaba Jesús en ese lugar, dice que recibió una visita muy, muy peculiar. En el versículo 2 dice, al oír Juan, ¿en dónde dice? Versículo 2, al oír Juan, ¿en dónde? En la cárcel. Juan el Bautista estaba prisionero
por el rey Herodes Antipas, que era el que gobernaba en la provincia de Galilea. El rey Herodes, este Herodes al que se refiere aquí, era uno de los hijos de Herodes el Grande, el que mandó matar a los niños cuando nació Jesús. Si usted recuerda la historia, este era uno de los hijos de ese rey Herodes, y no era menos cruel que su papá, no era muy diferente, ¿verdad?, que él. Y este Herodes, aunque no eran, fíjese, la familia de los Herodes no eran judíos 100% puros, pero se habían ganado el favor de los romanos, y entonces los romanos les concedieron que ellos pudieran gobernar, que Herodes el Grande gobernara ahí en Palestina, perdón. Y sus hijos heredaron el cargo después de él, ¿verdad? Dividieron el reino para que todos sus hijos pudieran gobernar una parte. Y este Herodes, que es llamado Herodes Antipas, era un rey malo, y era un rey, no tenía ni lo más mínimo de temor de Dios en su vida. Hizo muchas cosas terribles. Una de ellas, además de que era un hombre sanguinario que mataba gente a diestra y siniestra, uno de los pecados más notables que hizo fue que abandonó a su esposa, repudió a su esposa y tomó como segunda esposa, digámoslo así, a la esposa de uno de sus hermanos. O sea, le robó la esposa a uno de sus hermanos, y entonces sucedió que el papá de su primera esposa, o sea, su suegro, el que era su suegro, era un sultán, era un rey muy importante árabe, y como consecuencia, ¿verdad?, de que dejó a su esposa, obviamente el sultán lo tomó como un insulto, lo tomó como la ruptura de las relaciones que había entre los dos reinos, y como consecuencia le declaró la guerra. Entonces, cuando había una amenaza de guerra, entraba una crisis muy fuerte, tanto económica, social, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se reforzaban las fronteras, se encarecían los productos básicos, ¿verdad?, los alimentos, y había una situación muy tensa. Y aunado a eso vino una sequía, y entonces se perdieron muchas cosechas, murieron muchos animales, murió mucha gente, y el pueblo, los habitantes de Galilea, estaban inconformes con el rey y lo culpaban a él por su pecado, por el pecado de adulterio. Lo culpaban a él de todo lo que estaba sucediendo ahí en Galilea. Era una crisis tremenda. Y en ese tiempo, en ese momento de la historia, Juan el Bautista estaba predicando en el desierto. Y dice la Biblia que en una ocasión Juan se acercó con Herodes para decirle que lo que estaba haciendo estaba mal, que era pecado. Él denunciaba el pecado de Herodes. La Biblia solamente nos dice eso, ¿verdad?, que él denunciaba el pecado de Herodes. Pero los historiadores nos dicen que Juan el Bautista no se conformó con criticar, con señalar el pecado de Herodes desde lejos, sino que en una ocasión Herodes estaba visitando las ciudades y Juan el Bautista estaba ahí, y Juan el Bautista no pudo resistir, ¿verdad?, por el celo que él tenía de predicar el mensaje de Dios, no pudo resistir y se acercó a donde estaba Herodes. Juan el Bautista era un hombre
que no se caracterizaba precisamente por tener modales, ¿verdad? Entonces podemos intuir que se acercó de una manera agresiva para decirle: óyeme, tú, pecador, adúltero, no sé cómo le debe de haber dicho, pero se acercó de tal manera que los guardias que estaban alrededor del rey lo consideraron una amenaza y tomaron ese acercamiento y esa agresión verbal, como lo llamaron, como pretexto para poder arrestar a Juan el Bautista. De por sí ya Juan el Bautista era una piedra en el zapato de Herodes desde mucho tiempo atrás, pero dice la Biblia que Herodes tenía miedo del pueblo, porque de por sí la situación ya estaba tensa, ya estaba muy difícil, y el pueblo tenía a Juan como profeta. Y si Herodes lo metía a la cárcel o atentaba contra él, pues esa iba a ser la gota que derramara el vaso, ¿verdad? De que la gente se le volteara, de que hubiera disturbios, hubiera ahí un conflicto y perdiera él el control, ¿verdad? Y perder el control del gobierno de un pueblo significaba que el César podía venir y podía destituirlo en el mejor de los casos, o en el peor mandarlo a ejecutar, mandarlo a matar. Entonces él tenía miedo, era una línea que no se atrevía a cruzar hasta que tuvo el pretexto perfecto y tomó a Juan, lo arrestó, lo tuvo prisionero. Juan el Bautista estuvo prisionero alrededor de un año en una fortaleza, en un castillo que tenía Herodes, y en esa prisión, en esa fortaleza, en esa mazmorra donde él se encontraba prisionero, sus discípulos le visitaban y él se enteraba de lo que estaba pasando, de lo que estaba sucediendo. En una de esas visitas probablemente, ¿verdad?, le dijeron: oye, ¿te acuerdas de Jesús, tu primo? ¿Te acuerdas que un día tú lo presentaste delante del pueblo y dijiste que Él era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo? ¿Te acuerdas que tú lo señalaste, que tú lo presentaste como el Mesías? Pues mira, iba muy bien, su carrera iba repuntando, ¿verdad?, pero de una manera magnífica. Pero de repente, dice en el Evangelio de Juan capítulo 6, dice que cuando Jesús se encontraba en su punto máximo de popularidad, cuando las multitudes lo seguían, dice la Biblia que un grupo de ancianos judíos vinieron a buscarlo, y dice la Biblia que querían hacerlo rey mediante un golpe de estado. Querían destituir a Herodes como rey de Galilea y poner a Jesús, porque en ese momento ellos creían que Jesús era el Mesías, pero el concepto que ellos tenían de Mesías era diferente. Ellos concebían al Mesías como un caudillo, como uno de los jueces del Antiguo Testamento que eran levantados por Dios para librarlos de sus enemigos. Ellos creían que el Mesías, al ser puesto como rey, iba a encabezar a los ejércitos de Israel para pelear contra los romanos y expulsarlos de una buena vez de ahí, de sus territorios. Y dice la Biblia en Juan capítulo 6, si usted quiere buscarlo más adelante, que cuando Jesús supo que habían venido para tomarlo, para hacerlo rey, dice la Biblia que él se retiró, se fue de ahí, se fue al monte, se fue al desierto, se apartó, puso tierra de por medio. Y muchas personas dicen que en ese momento Jesús cometió, así le llaman, ¿verdad? Alguna vez lo leí así, que en ese momento Jesús cometió suicidio político, porque quedó mal con todos los que lo apoyaban para una carrera política. Y esa es precisamente la primera, vamos a llamarle así, el primer tipo de oposición que vamos a hablar, que es la oposición política. Los gobernantes, hermano, son afectados también
por el mensaje del reino de los cielos, por el mensaje del reino de Dios. Y lo vemos en cierta parte cuando Herodes toma prisionero a Juan el Bautista y de alguna manera trata de callar el mensaje del reino de los cielos, trata de callar el mensaje del reino de Dios. Y cuando Juan se da cuenta de que está tomado prisionero, Juan dice: no hay ningún problema. Juan conocía las profecías mesiánicas en el Antiguo Testamento, y una de las profecías en Isaías capítulo 61 dice que cuando el Mesías viniera, él iba a abrir la puerta de la cárcel a los que estuvieran presos. Y entonces Juan el Bautista dice: no hay problema, porque si Jesús es el Mesías, aunque Herodes me meta a la cárcel, cuando Jesús se manifieste, cuando revele quién es verdaderamente, pues yo voy a ser puesto en libertad. Y cuando pasó el tiempo y Juan se dio cuenta de que no estaba siendo puesto en libertad, ya llevaba más de un año ahí en la prisión, y cuando escucha noticias como esa de que Jesús había rechazado abiertamente ser puesto como un rey, cuando ya prácticamente todo estaba listo, solamente faltaba que Jesús accediera, y Jesús se retira y abandona toda esa maquinaria política que él no había propiciado. Entonces Juan comienza a preguntarse seriamente si no se había equivocado. Juan comienza a preguntarse seriamente: ¿no será que nos adelantamos, que nos apresuramos? ¿No será que Jesús realmente no es el Mesías? Hermano, y Juan había estado delante de él. Dice que Juan dio testimonio y Juan dijo: el que me envió a bautizar me dijo: sobre quien veas que mi espíritu desciende y permanece sobre él, ese es. Y Juan vio claramente cómo el Espíritu de Dios descendió sobre Jesús y permaneció sobre él. Pero ahora las circunstancias lo estaban haciendo dudar. Y Juan va y le envía a 2 de sus discípulos a Jesús preguntándole: oye, ¿eres tú el que había de venir? ¿O tenemos que esperar a alguien más? Y Jesús entendió. Jesús sabía que Juan estaba preguntando eso porque en Isaías 61 dice que cuando el Mesías viniera, iba a abrir la puerta de la cárcel, iba a pregonar libertad a los presos. Pero Jesús le envía una respuesta a Juan y le dice: vayan y díganle a Juan lo que están viendo. A propósito, Jesús sabía que los discípulos de Juan estaban ahí entre la multitud, y Jesús sabía lo que habían ido a preguntar, y a propósito Jesús los dejó hasta el final. Primero Jesús predicó y ministró a la multitud. Cuando todo terminó, los discípulos de Juan vinieron a preguntarle, y Jesús les dice: vayan y díganle a Juan no lo que yo digo. Dice: vayan y díganle a Juan lo que ven, lo que acaban de ver, lo que acaban de oír. Dice Jesús: vayan y díganle a Juan: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Este pasaje Jesús está citando al profeta Isaías en el capítulo 35, que es otra profecía mesiánica, igual que la de Isaías 61. Pero en Isaías 35, versículo 4 dice: decid a los de corazón apocado, o sea, a los que están tristes, a los que están deprimidos, a los que están desfallecidos, vayan y díganles:
esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Jesús le manda a decir a Juan el Bautista, dice: vayan y díganle a Juan lo que acaban de ver y lo que acaban de oír. Los ciegos ven, los cojos andan, los mudos hablan, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Vayan y díganse a Juan. Y cuando los discípulos fueron y se lo dijeron a Juan, Juan entendió lo que Jesús le estaba diciendo. Al citar este pasaje sobre sí mismo, Jesús le estaba diciendo a Juan: no hay otro a quien esperar. Yo soy. En mí se está cumpliendo la profecía de Isaías. En mí se está cumpliendo la palabra de Dios, las promesas de Dios. Pero tienes que entender que es Dios el que da el pago. Es Dios, dice: vuestro Dios viene con pago, con retribución. Él es el que nos va a salvar. Él es el que nos va a sacar. Mira, hermano, en estos tiempos la iglesia se está enfrentando a oposición política, igual que en el tiempo de Juan el Bautista, igual que en el tiempo del Señor Jesucristo. Se están formulando leyes que poco a poco van cercando a la iglesia. Poco a poco se van perdiendo las libertades, hasta que llegue el día, porque está escrito en la Biblia, ¿verdad? No es algo que nosotros estamos inventando. Está escrito en la Biblia, hasta que llegue el día en que abiertamente haya una persecución en contra de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es la última barrera, es el último obstáculo que hay para la agenda global, para el modo de vida legal que se quiere establecer. Las leyes se están cambiando en todo el mundo. La mayoría de los países occidentales, al proclamar su independencia, al proclamar su libertad, la mayoría de los países occidentales desarrollaron sus sistemas de leyes basados en la Biblia, basados en la palabra de Dios. La mayoría de los países occidentales, hermano, sus leyes están diseñadas en base a la palabra de Dios. Hubo una influencia cristiana en el desarrollo de las leyes. Que en la Revolución Francesa se sentaron las bases para casi todas las constituciones políticas del mundo occidental, y las bases fueron tomadas de la palabra de Dios, de la Biblia. Y durante muchos años esas leyes trajeron el progreso. Durante muchos años esas leyes trajeron la sana convivencia, la paz. Pero ahora el mundo ha cambiado. Hay un libro muy interesante que se llama, si usted lo puede leer, es un libro bastante, no es muy, ¿cómo le dijera? No es un libro muy común, pero si lo puede leer es bastante útil, y habla acerca de una realidad que muchos prefieren ignorar. Se llama El regreso de los dioses. El autor se llama Jonathan Cahn. Ese libro habla acerca de cómo en la mayoría de los países de Oriente Medio, y no solamente de Oriente Medio, en la mayoría de las civilizaciones antiguas se adoraba a dioses paganos que si algo tenían en común todas esas civilizaciones antiguas y todas esas religiones paganas,
era que sus dioses reclamaban sacrificios, sus dioses reclamaban sangre, sus dioses reclamaban vidas humanas y predicaban una manera, un modo de vida donde reinaba la inmoralidad. Y todas esas naciones que así lo hacían fueron cambiando con el avance del cristianismo. Cuando el cristianismo comenzó a avanzar desde Medio Oriente hacia Europa, los países en donde el cristianismo se establecía, las religiones paganas iban perdiendo fuerza hasta que el culto pagano en esos lugares quedaba completamente erradicado y se establecía el culto cristiano. Y los dioses a los que adoraban esas civilizaciones quedaban relegados, quedaron como, digámoslo así, en el olvido, como en una pausa. Pero dice el autor del libro, ¿verdad? Pero esos dioses no se fueron a ningún lugar, se quedaron ahí, callados, en la oscuridad, acechando, esperando el momento en el que el mundo, que en algún momento fue cristianizado, se enfriara en su fe. Y cuando el mundo comenzó a enfriarse en su fe, esos dioses antiguos comenzaron a tomar fuerza otra vez, comenzaron a manifestarse de diferente manera, comenzaron a manifestarse en cuanto a la ambición, porque esos dioses eran los que se les ofrecía sacrificio a cambio de riquezas, a cambio de buenas cosechas, a cambio de buenos negocios. Y cuando comenzó la ambición del hombre a crecer, y hay algo muy curioso que menciona este autor, dice, el dios Baal era representado con la figura de un toro, y ese dios era al que se le presentaban sacrificios para que tuvieras buenas ganancias con tus cosechas, con tus ventas, para que te fuera bien en los negocios. Dice, y curiosamente, en la década de los 80, finales de 70, principios de los 80, dice, en Wall Street, en Nueva York, frente al edificio de la Bolsa de Valores, que es el edificio emblemático de la economía en Occidente, dice, se puso la imagen de un toro. Y hasta el día de hoy, ahí está. Es la imagen de un toro de bronce gigante. Usted le puede buscar, búsquelo ahí en Google, ponga el toro de Wall Street y ahí sale la imagen del toro. Todos los turistas se toman fotos con esa imagen. No es casualidad que sea la imagen de un toro, era la imagen como se representaba el dios Baal. Y eso dio la pauta para que otros dioses se manifestaran. La diosa que predica la inmoralidad, la diosa que predica la promiscuidad, que predica el desenfreno de los placeres sexuales también, ¿verdad? Comenzó, ¿verdad?, con la entrada de la revolución femenina, del cambio en las modas, ¿verdad?, en donde ya las mujeres dejaron de un lado vestirse con recato, vestirse con decencia, y comenzaron a presentar otro tipo de conductas, otro tipo de comportamiento. Y esa revolución sexual que se dio en los años 60, en donde la gente comenzó a desinhibirse, en donde la gente comenzó a hacer, ¿verdad?, con su sexualidad lo que ellos quisieran, solamente disfrutar del momento, disfrutar del placer, trajo como consecuencia la entrada de otro dios de la antigüedad, ¿verdad?, que ese dios era conocido por una característica: se le ofrecían sacrificios de niños. Los bebés recién nacidos eran quemados vivos delante de la estatua de ese Dios, ¿verdad? Y eso trajo como consecuencia que cuando el mundo se desvió y cuando solamente comenzaron a ver la sexualidad como una fuente de placer y se deshumanizó y se quitó la responsabilidad, pues entonces cuando había un embarazo no deseado, comenzaron a hacerse cada vez más populares, cada vez más comunes las prácticas
del aborto. Y entonces comenzó a entrar y todas las prácticas que hay en la sociedad de ahora, hermano, corresponden con la adoración de dioses antiguos, corresponden con la adoración. Todas las leyes que se están cambiando por la influencia de demonios representados como dioses antiguos, que han venido a cambiar lo que un día el pensamiento cristiano estableció como leyes y que sirvieron para el progreso, que sirvieron para el desarrollo de los pueblos, de las naciones. Ahora eso está siendo dejado de un lado porque ya se considera obsoleto, porque ya se considera pasado de moda. Y ahora la influencia de estos demonios está haciendo que la gente que está a cargo de hacer las leyes cambie, modifique las leyes de acuerdo a su propia conveniencia. Y va a llegar el momento, hermano, y ya no estamos muy lejos, pero va a llegar el momento en que la gente va a comenzar a ver la iglesia como un estorbo. La gente va a comenzar a ver la iglesia como un impedimento para el progreso, como un impedimento para la libertad, que no es otra cosa más que libertinaje. Y entonces, hermano, quiero decirle algo: ser cristiano va a ser considerado un delito. Ser cristiano va a ser considerado, que tú seas cristiano, te van a considerar como un enemigo del Estado. Y a los enemigos del Estado se les encarcela, se les ejecuta, se les destierra, se les elimina. Y la Biblia dice que eso va a suceder un día. Y ha sucedido en distintos países, en distintas sociedades a lo largo de la historia. Y va a volver a suceder. Pero ya no va a haber un país a donde huir. Porque los cristianos que eran perseguidos en Europa durante la Segunda Guerra Mundial emigraban a Estados Unidos o a algunos otros países de América. Pero quiero decirle algo: esta vez no va a haber un país a donde huir, porque va a haber una agenda global en contra de la iglesia, en contra del cristianismo. Se va a terminar el concepto de libertad religiosa. Se va a terminar el concepto, ¿verdad?, de libertad de culto. ¿Y qué va a pasar cuando el día de mañana a los cristianos se les meta a la cárcel por ser cristianos? Juan, hermano, como un ser humano normal que era, tuvo un momento de flaqueza, tuvo un momento de temor, tuvo un momento de dudas, en donde mandó a preguntarle a Jesús: Señor, ¿eres tú el que había de venir? Porque no veo claro, o esperamos a otro. Y Jesús le respondió con la palabra de Dios y le dijo: mira, Juan, tú conoces las profecías, esto es lo que está pasando, esto es lo que se está cumpliendo. Y Juan entendió que aunque él no fuera liberado literalmente de la cárcel, pero Dios lo iba a librar. Dios iba a librarlo de algo mucho peor que la cárcel, que era el infierno. Dios nos ha librado de algo mucho peor que cualquier cárcel humana, y es de las prisiones eternas. Dios nos ha dado vida eterna, Dios nos ha dado salvación. Y aunque en este mundo, aunque en esta tierra el mundo llegue a considerarnos como sus enemigos, pues hermano, eso es lo mejor que nos puede pasar, porque al ser considerados enemigos del mundo, entonces seremos considerados amigos de Dios. Amén. Hay una oposición. Dale un fuerte aplauso al Señor. Hay una oposición política y la va a haber más todavía. Tenemos que preparar, no solamente prepararnos nosotros, pero preparar a las siguientes generaciones, a nuestros hijos. Amén. La segunda área en donde vamos a encontrar oposición al mensaje del reino de los cielos es en el área social. En el versículo 20 del capítulo 11 de Mateo dice: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros,
porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se habrían arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en aquel día, en el día del juicio, será más tolerable el castigo para ti, Sidón, que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. La segunda área de oposición va a ser el área social, no solamente en el área política, pero en el área social, hermano, porque el mensaje del reino va en contra del modelo de vida que impera en la sociedad. No hay mayor anhelo para el ser humano, para el hombre, que el anhelo de la libertad. El problema es, hermano, cuando no nos damos cuenta que esa libertad que nosotros creemos que merecemos, que nosotros quisiéramos tener esa libertad, no nos damos cuenta que esa libertad muchas veces termina afectando la libertad de alguien más. Entonces, por eso se establecieron leyes, por eso se estableció, ¿verdad?, en la impartición de justicia. Se diseñaron leyes que están hechas para cuidar que tu libertad no afecte la libertad de alguien más, que tu libertad no afecte el derecho de alguien más, para que podamos todos vivir, podemos tener lo que se llama la sana convivencia, ¿verdad? Cada quien es libre, pero cada quien también debe respetar los derechos de otras personas. Pero el anhelo, el deseo del ser humano, el anhelo, el instinto del ser humano es poder darle libertad y darle rienda suelta a sus instintos, ¿verdad? Y saciar los deseos, los apetitos carnales. Y el mensaje del reino de Dios nos llama, como Jesús lo dijo en el capítulo 10 que leímos la vez pasada, la semana pasada. Jesús dice: el que quiera guardar su vida la perderá. El cualquiera que desee salvarse, cualquiera que desee vivir para sí mismo, se va a perder su vida, va a desperdiciar su vida. Dice: pero cualquiera que quiera vivir para mí, ese va a guardar su vida para la eternidad. Solamente hay dos personas para quien tú puedes vivir. Puedes vivir para Cristo o puedes vivir para ti. Solamente hay esas dos, hermano. Puedes vivir para Cristo o puedes vivir para ti. Vivir para ti significa no negarte ningún placer de los placeres que este mundo ofrece, de los placeres que podemos disfrutar por medio de los sentidos, por medio de nuestro cuerpo. Hay gente que dice: es que mira, solo se vive una vez, la vida es una y hay que disfrutarla. Sí, lo malo es que nosotros no sabemos disfrutar la vida, hermano. A nosotros, decían por ahí, ¿verdad?, no nos pueden dar poquito porque no somos de poquito, hermano. Somos atascados. A nosotros no nos pueden abrir tantito la puerta porque nos vamos con todo, ¿verdad? No conocemos límites, nos vamos a los excesos. Como dicen, ¿verdad?, nos volamos la barda. Si no nos ponen límites, nos vamos de boca. Entonces, el reino de Dios es todo lo contrario. Vivir para Cristo es todo lo contrario. Vivir para Cristo es negarnos a los placeres que el mundo nos da para vivir para Dios, para agradarle a Dios, para servirle a Dios, hermano. Cuando nosotros entendemos vivir para nosotros, tú dices: es mi vida y la quiero vivir. Ok, es tu vida.
tu vida en tus manos, viviéndola para ti mismo, ¿cuánto te puede durar? ¿80 años? ¿90? ¿100 años te puede durar tu vida? Eso es lo que vas a disfrutar nada más. Porque cuando termines de vivir esa vida, dice la palabra del Señor, está establecido para los hombres que mueran una vez y después el juicio. Cuando termines de vivir esa vida que tanto quieres vivir, que tanto quieres disfrutar, te vas a presentar delante de Dios. ¿Y qué explicación le vas a dar? ¿Qué le vas a decir al Señor? No va a haber excusas ni pretextos. A Dios no le puedes decir: ay, Señor, es que mira, yo vivía donde estaba muy fuerte la tentación. Al Señor no le vas a poder decir: ay, Señor, es que mira, yo de niño fui pobre y carecí de muchas cosas. Por eso cuando fui grande y trabajé y tuve dinero, pues ya me dediqué a disfrutar la vida, ¿verdad? A darle vuelo. A Dios no le vamos a poder decir: no, es que mira, me sonsacaban mis amigos, me sonsacaban, ¿verdad?, los compañeros de trabajo. No, con Dios no va a haber pretextos. Cuando el hombre de la parábola del rico y Lázaro, cuando el rico está delante de Abraham, Abraham le dice: acuérdate que tú tuviste tus bienes en vida y Lázaro males. Fíjese bien, no es que le estén diciendo al rico: tú estás en el infierno porque fuiste rico y el otro está en el cielo porque fue pobre. No, lo que se le está diciendo es: tú fuiste rico, tuviste todo lo que podías desear en el mundo y aún así no te acordaste de Dios. Y Lázaro fue muy pobre, fue un mendigo, vivió enfermo toda su vida. Dice, pero a pesar de todos sus problemas, a pesar de todas sus enfermedades, a pesar de su condición de miseria, él era un hombre que tenía temor de Dios en su corazón. Por eso él está aquí en el seno de Abraham. Dice: y tú estás en el Hades, tú estás en el infierno. Por eso, hermano, porque muchos decimos: ay, es que esta es la vida que me tocó vivir, soy pobre y de alguna manera tengo que salir adelante, ¿verdad? O me tocó una esposa muy mala y pues de vez en cuando tengo derecho a salir, ¿verdad?, y divertirme con alguien más. O puedo decir: ay, que me tocó un esposo muy amargado y por eso ese es mi pretexto para ser así como soy. No, delante de Dios no vamos a tener pretexto, hermano. Si Lázaro, dice la Biblia, estaba tirado en la puerta, en la calle, lleno de llagas, muriéndose de hambre, muriéndose de frío, su familia lo abandonó. Dice que los perros venían y le lamían las llagas, comía de las migajas que caían de la mesa del rico. ¿Alguno de nosotros nos hemos encontrado en una condición peor que la de Lázaro? Ni siquiera de cerca, ni siquiera nos acercamos. Y a pesar de eso, dice la Biblia, que Lázaro estaba en el cielo, porque a pesar de su condición, en su corazón él tenía temor de Dios. En su corazón él honraba a Dios. Cada vez que caía una migaja de la mesa del rico y él podía tomarla, él decía: gracias, Dios, porque tengo que comer. ¿Se imagina eso? Y usted y yo a veces no nos acordamos de orar hasta cuando ya nos acabamos el pollo. Ya no decía: ay, no oré, ay, no le di gracias a Dios. Si Lázaro pudo ser un hombre temeroso y agradecido con Dios aún en la condición en la que se encontraba, ¿qué va a ser de nosotros, hermano? ¿Qué pretexto podremos presentar nosotros delante de Dios? ¿Qué justificación vamos a tener? Ninguna. ¿Quieres vivir tu vida? Dice el Señor, vívela, pero ¿cuánto te puede durar? Y se te acaba y ya, eso fue todo. Dice, pero si tú vives, dice el Señor Jesús, pero el que pierda su vida por causa de mí
O sea, el que se niegue los placeres carnales y mundanos por agradarme a mí, dice, parece que está perdiendo su vida. Parece. Hay gente que te va a decir, no, hombre, cómo eres menso, ahí te vas con los hermanos, ahí te vas con los aleluyas, ahí te vas con los de la iglesia. No, hombre, te vinieras al carnaval, está re bueno. No, hombre, mira, te quieren jalar para el mundo, te quieren jalar para lo malo. No, hombre, estás desperdiciando tu vida, estás desperdiciando tu juventud. Después te vas a arrepentir, ¿verdad? Cuando seas grande y digas, ¿por qué me encerré ahí en la iglesia? ¿Verdad? Hubiera yo vivido mi vida. Pero dice el Señor Jesús, el que pierde su vida por causa de mí, para vida eterna la guardará. A lo mejor nos vamos a perder de cosas en este mundo que el mundo le llama buenas. A lo mejor nos vamos a perder de cosas que este mundo le llama placenteras. Pero nos estamos guardando para la eternidad. Y la eternidad, hermano, es mucho mejor que cualquier cosa que el mundo te pueda ofrecer. Mucho mejor. No te preocupes, ¿verdad? Si en este mundo tal vez tú sufres porque dices, no, hombre, yo veo cómo los demás, cómo se divierten. No se preocupe, hermano. Un día usted y yo vamos a estar en la eternidad con el Señor. Y esos que dijeron que querían disfrutar del mundo y vivir su vida y de todo, hermano, van a estar en un lugar muy feo, donde nadie quisiera estar. De verdad. La oposición social, hermano. Muchos cristianos ceden ante la presión social. Muchos cristianos a veces en tu trabajo, en tu escuela, en el lugar donde estás, nadie sabe que eres cristiano. Y muchas veces nosotros hemos sabido de casos donde de repente alguien se convierte y en su trabajo llega, ¿verdad? Y dice, soy cristiano. Y de repente un compañero de trabajo le dice, ¿eres cristiano? Sí. Ay, qué bueno, yo también. Dice, ¿y desde cuándo eres cristiano? No, pues desde hace como 20 años. ¿Y por qué nunca me predicaste? ¿Y por qué nunca me invitaste a la iglesia? Me veías que me estaba ahogando en problemas, me veías que a cada rato iba yo ahí con el psiquiatra, me veías que a cada rato iba yo ahí a terapia o iba yo a buscar ayuda porque ya no aguantaba. Y ¿cómo nunca hiciste una oración por mí? ¿Cómo nunca me compartiste? ¿Cómo nunca me predicaste el evangelio? Hay muchas personas que son cristianos de la secreta, cristianos que nadie sabe que son cristianos, porque ceden ante la presión social. Porque la gente dice, ay, es que si saben que soy cristiano, van a decir que estoy loco, me van a rechazar, ya no me van a invitar a las posadas, ¿verdad? Ya no me van a invitar al carnaval, ya no me van a invitar a las fiestas, ¿verdad? Donde se pone bien bueno el ambiente, ya no van a querer jalar conmigo, ya no van a... Hermano, si de eso se trata. La Biblia dice que el que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y nadie quiere ser enemigo de Dios. No quieres que Dios te trate como enemigo. Queremos que Dios nos trate como amigos. Amén. No te dejes vencer por la presión social. Cumple en tu trabajo, cumple en tu escuela, cumple en lo que tengas que cumplir, mientras no vaya en contra de la palabra de Dios. Y el día que te pidan que hagas algo que vaya en contra de la palabra de Dios, di no. Y no digas no porque me quiero portar bien, no porque es, no. Tú di no porque eso a Dios no le agrada. Y si te tienen que correr de donde te tengan que correr por causa del evangelio, hermano, adelante. No se trata de ser irresponsables, pero se trata de ser fieles a Dios. Y si en tu trabajo te tienen que correr por ser cristiano, Dios te va a abrir otra puerta.
Dios te va a bendecir de otra manera. A lo mejor ya Dios ni quiere que estés en ese trabajo y es de parte de Dios, ¿verdad? Que te corran. A lo mejor Dios te quiere llevar a otro lugar, a lo mejor Dios te quiere bendecir de otra manera. Pero tenemos que ser fieles, ¿verdad? Fieles al Señor, aún en medio de una sociedad que va en contra de Dios. Nosotros tenemos que vivir de acuerdo al reino de los cielos. Amén. Van a decir que estamos locos, no importa. Que digan, ¿verdad? Si de todos modos ya dicen que estamos locos. Mateo capítulo 12, ahí más adelante. Aquí en el capítulo 12 viene una situación bastante complicada, en donde hay tres casos, tres cuestionamientos que se le hacen a Jesús y a sus discípulos. En el primer caso se trata de dos acontecimientos que ocurren durante el día sábado, durante el día de reposo. Primero, Jesús y sus discípulos, dice la Biblia, recogieron espigas de trigo y comieron porque tenían hambre. Y después Jesús entró en una sinagoga y sanó a un hombre que tenía la mano seca en día de reposo. Y este tipo de oposición que vamos a ver ahorita es la oposición religiosa. Es el tipo de oposición que se da muchas veces dentro de las mismas iglesias, con gente que se dice cristiana, pero que no son cristianos, nada más son religiosos, nada más son personas, ¿verdad?, que aparentan seguir a Dios y vivir para Dios, pero en realidad lo único que quieren es ser famosos. Lo único que quieren es ser vistos. Que la gente diga: ay, mira al hermano, qué santo es. Ay, mira al hermano, ¿verdad? ¿Cómo? No, ha de tener una unción el hermano, porque se ve que es muy estricto, se ve que es muy... Y en realidad solamente somos religiosos. El primer caso que Jesús enfrentó es que sanó a un hombre. Primero comió espigas de trigo el día sábado y después sanó a un hombre que tenía la mano seca. Y la gente, los fariseos se enojaron y dijeron: no está permitido sanar en día de reposo, en día sábado. Y le empezaron a recriminar, hermano, porque había hecho una buena obra. Primero comió espigas y dijeron: estás violando el sábado en beneficio propio, en beneficio tuyo, porque como tú tienes hambre, estás comiendo. Pero el Sabbat dice, la ley dice que no se puede cosechar en Sabbat. Y después, bueno, entonces Jesús va y sana a un hombre y dice: estás violando el sábado en beneficio de alguien más. Oh, entonces ¿quién nos entiende? Primero dicen que en beneficio propio no se puede. Bueno, después beneficia a otra persona y tampoco se puede. Mira, las personas religiosas, hermano, no van a estar conformes, no van a estar contentas con nada. Con nada. Las personas religiosas no van a poder ver más allá de sus narices. Lo único que van a poder fijarse es en la apariencia. Lo único que van a poder fijarse es en lo externo, porque hasta ahí es hasta donde alcanza la visión. Había una anécdota de una hermana que estaba en una iglesia y siempre que el pastor llegaba a predicar, el pastor se ponía una corbata y siempre la hermana decía: pues sí, estuvo buena la prédica, y sí, estuvo bueno el culto, y sí, estuvo bueno todo. Dice, pero a mí hay algo que no me gusta, y si yo siento que no es de parte de Dios, y lo voy a decir. Dice: a mí se me hace que el pastor tiene la corbata muy larga. Y entonces todo el mundo se quedaba así, ¿verdad? Y a la siguiente semana volvía a decir lo mismo. Decía: pues sí, todo estuvo muy bien, ¿verdad? El tema estuvo muy bonito y todo, pero a mí me sigue pareciendo que el pastor usa la corbata muy larga, y eso no es de Dios. Y al siguiente domingo lo mismo, ¿verdad? No, sí, todo de mucha bendición y todo, pero
Pero a mí se me hace que el pastor usa la corbata muy larga, tiene la corbata muy larga, y si no es de Dios. Y ya el pastor estaba hasta acá. Y entonces agarró una tijera y se cortó la corbata, se mochó la corbata. Y después le dio la tijera a la hermana y le dice: hermana, todo está muy bien, pero a mí se me hace que usted tiene la lengua muy larga. Porque nada más nos fijamos en las apariencias. Muchas veces, ¿verdad?, queremos que todo sea como nosotros queremos, que todo salga así, ¿verdad? Y tenemos nuestra propia visión y queremos, ¿verdad? Y si el pastor no hace las cosas como yo quiero, y si no se hacen las cosas como yo pienso, y si no se hacen las cosas como se hacían en la otra iglesia donde yo iba, y si no se hacen las cosas como se hacen en la iglesia que yo veo por internet, ¿verdad? O que yo entonces ya no estoy de acuerdo, ¿verdad? Y si el pastor, yo digo que se hagan las cosas así, y si el pastor dice que no, recojo mis canicas y me voy a jugar a otro lugar, ¿verdad? Y entonces, hermano, nuestra visión se vuelve tan corta, pero tan corta, que no alcanzamos a ver el mensaje del reino de los cielos. Es un mensaje que nos engloba a todos, y todos, hermano, de manera individual y también como iglesias, formamos parte del reino de Dios, aún siendo diferentes. Y no podemos decir, claro, hay cosas que son irreconciliables, hay cosas que de plano sí no se pueden, ¿verdad? Son casos extremos. Pero no podemos juzgar, no podemos decir que porque una persona hace las cosas diferente, o porque una iglesia hace las cosas diferente, no es de Dios o no está Dios ahí. No podemos juzgar de esa manera. Cuando otras personas vienen y dicen: no, es que, hijo, y ha habido cada caso, hermano, de verdad, cada caso en donde de plano dice uno, de verdad, o sea, no se entiende, no se logra entender, no se logra captar qué es lo que quieren. El religioso no está conforme con nada. Al religioso nada le cuadra. Al religioso siempre va a tener algo que criticar, siempre va a tener algo que señalar, siempre va a tener algo que decir, pero para mal. La primera parte fue el sábado. Ya pasó el sábado, ¿verdad? Quedó en paz el sábado. Bueno, pues después hubo otro caso en el versículo 22, Mateo 12:22, donde había un muchacho que estaba endemoniado, y los discípulos de los fariseos no pudieron sacar el demonio, y después los discípulos de Jesús tampoco pudieron sacar el demonio. Pero llegó Jesús y echó fuera el demonio. Y entonces los fariseos dijeron: él echa fuera los demonios en nombre de Belcebú, porque tiene pacto con el diablo. Y lo acusaron de ser, hermano, lo acusaron de ser satánico, lo acusaron de tener pacto con Satanás. Imagínese, lo acusaron de estar en contra del mismo reino de Dios. La persona, hermano, religiosa es una persona que está hueca, que ha perdido su valor, que es nada más el puro cascarón, aunque por fuera se vea muy bonito. Cuando Jesús estaba, mira, si hay algo que a Jesús le molesta son las apariencias. Dice la Biblia que un día Jesús estuvo en el templo, en la última semana Jesús estuvo en el templo, y el templo se veía por fuera muy bonito, muy adornado, muy lujoso. Pero cuando Jesús entró, dice que corrió a todos los que estaban ahí vendiendo animales y les dijo: ustedes han convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones. O sea, el templo por fuera se veía muy bonito, muy glorioso, pero por dentro era cueva de ladrones. Y ese mismo día Jesús se fue de Jerusalén, y cuando estaba en el monte de los olivos vio una higuera, dice que tenía muchas hojas, y fue a buscar un fruto y no lo encontró, y maldijo la higuera, y la higuera se secó. Y los discípulos le dijeron: mira, Señor, la higuera que maldijiste se secó. Y Jesús les dijo: si tuvieran fe, no solamente harían lo de la higuera, sino le dirían a este monte: quítate y échate en el mar, y se echaría. ¿A cuál monte se estaba refiriendo? ¿Qué monte tenían enfrente? Si estaban parados en el monte de los olivos, ¿qué monte tenían enfrente? El monte del templo.
Y Jesús, por medio de la higuera, les estaba enseñando lo que estaba pasando con el templo, porque la higuera tenía muchas hojas, y cuando la higuera tiene muchas hojas significa que tiene fruto. Pero Jesús se acercó y descubrió que esa higuera era pura apariencia, no tenía fruto, igual que el templo. Por fuera se veía muy bonito, muy glorioso, muy adornado, pero por dentro estaba lleno de ladrones. Hermano, cuando nosotros por fuera queremos dar una apariencia de que somos muy cristianos, muy espirituales, pero por dentro no honramos a Dios, hermano, somos como esa higuera. Tarde o temprano nos vamos a secar. Podemos dar una apariencia, ¿verdad?, de tener mucho fruto, muchas hojas, muy frondoso, pero tarde o temprano el Señor va a venir y va a decir: a ver, ¿dónde está el fruto? Y si no hay fruto, viene una maldición. Por religioso, por querer nada más dar una apariencia, por querer pretender, ¿verdad? Jesús dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque aman que la gente los vea, aman orar puestos de pie, aman los primeros lugares en las sinagogas, aman que la gente los llame maestros, ¿verdad? Aman que la gente les diga, los adule y les haga reverencia y caravana. Y son una bola de hipócritas. Léalo en Mateo capítulo 23. Y la última parte es que le piden una señal en el versículo 38. Le dicen: danos una señal. Y Jesús les dice: ¿qué? ¿Quieren una señal? Las señales, hermano, dice la Biblia que son para confirmar la fe del que quiere creer. El que no quiere creer, aunque vea los milagros que vea, como en el caso de la oposición social, Jesús le dice a las ciudades Corazín y Betsaida: si en Tiro y en Sidón, que son ciudades paganas, se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ustedes, hace tiempo que se hubieran arrepentido. Hace tiempo que se hubieran arrepentido. Pero Jesús les dice: no les voy a dar ninguna señal, no les voy a dar nada de señales, sino la señal del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días, así el Hijo del Hombre va a estar 3 días en el seno de la tierra. Dicen: no les voy a dar ninguna señal. Los religiosos siempre van a querer y van a venir: a ver, ora por el enfermo y que sane. No, si Dios no es tu juguete, ¿verdad? Dios no es a la hora que le truenen los dedos. Dios no se mueve de como tú quieras o como tú pienses. ¿Y sabes por qué? Porque aunque Dios lo hiciera, de todos modos tú no quieres creer en el Señor. Si las señales fueran suficientes para creer, hermano, Dios haría señales todos los días. Pero las señales no son suficientes. Tiene que haber una disposición en el corazón. Hermano, lo hemos visto. Yo lo he visto. Hemos visto gente que está tendida en la cama de un hospital, ya desahuciados por los médicos. Ya hasta la familia, ya hasta los de la funeraria se acercan ya para venderles el cajón. Y Dios los levanta. Y cualquiera diría, y le estoy hablando de gente cristiana, y cualquiera diría: no, hombre, después de eso que Dios los levantó de la muerte, ya no van a volver a pecar nunca. Se van a dedicar a servirle a Dios. ¿Y qué cree que hacen? Se van al mundo, se van a seguir la parranda. Hasta a veces dicen: hasta soy inmortal, no me pasó nada. Tuve el accidente, tuve la enfermedad, me hospitalizaron y no me pasó nada. Hasta se jactan, se ufanan, después de que Dios tuvo misericordia. Las señales no son garantía de que la gente va a creer.
Las señales no son garantía de que la gente le va a entregar su vida a Dios. Tiene que ser por fe. Y por último, tal vez sea la oposición más difícil que enfrentamos como cristianos. En el versículo 46 dice: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Lo que Jesús estaba diciendo en el capítulo 10: el que no me ame más a mí que a su padre, a su madre, a sus hermanos, no es digno de mí. ¿Sabe por qué? Cualquiera podría decir: qué barbaridad, qué mal hijo es Jesús. ¿Cómo va a decir eso si era su mamá que le estaba hablando? Era la mamá que le estaba diciendo que saliera tantito, que le quería hablar. Y sale Jesús con que mi madre y mis hermanos son los que hacen. Qué hijo tan malagradecido, ¿verdad? Pero vamos a ver qué nos dice la Biblia. ¿Por qué Jesús dijo esto? En el mismo pasaje, en el pasaje paralelo, pero en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 3, es el mismo pasaje, ¿eh? El capítulo 3 comienza diciendo el hombre de la mano seca. O sea, están en los mismos pasajes. En el capítulo 3, en el versículo 31, está el mismo pasaje. Vienen después sus hermanos y su madre, quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y él le respondió, ¿verdad?, lo mismo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que... Ok, pero ¿por qué Jesús dijo eso? Le voy a decir por qué. Porque su madre y sus hermanos no creían en él en ese momento. Aunque ya habían creído en él y habían dicho: ay, qué bueno, ¿verdad? Pero después cambiaron las cosas por la presión social. En el versículo, si leemos un poquito antes, en el versículo 21, dice: cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Le voy a leer como lo dice en la Nueva Traducción Viviente. Cuando sus familiares oyeron lo que sucedía, intentaron llevárselo. Está fuera de sí, decían. ¿Se da cuenta qué era lo que querían hacer? ¿Se da cuenta por qué Jesús los cepilló? Porque no era una visita agradable la que le querían hacer. La madre y los hermanos de Jesús estaban allá afuera, ¿verdad? La casa estaba llena, la multitud de gente estaba ahí y Jesús predicando. Y de repente uno de sus hermanos estaba ahí en la ventana, como el niño del meme de Facebook. Estaba querían que... Y le dicen a los discípulos: dile a Jesús que salga tantito, que venga, que nada más le queremos decir algo rapidito. Pero Jesús sabía que allá afuera tenían la camisa de fuerza. Una vez que saliera, mira, ahí estaban los del anexo esperando en la camioneta allá afuera. Se lo iban a llevar, porque ya la gente decía, ya su familia decía: ya lo perdimos, ya está fuera de sí. Mira lo que decían sus hermanos. Juan capítulo 7.
Ya lo andaban buscando a Jesús. Ya habían emitido la ficha roja, ya lo andaban buscando por todos lados. Ya lo habían boletinado. Y fue a su casa a esconderse. Después de estas cosas, Juan 7:1, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos de sangre: sal de aquí, vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. ¿Se lo decían de corazón? ¿Se lo decían porque querían que de verdad el mundo conociera su mensaje? Dice el versículo 5: porque ni aún sus hermanos creían en él. O sea, tenía su familia, su misma familia estaba en su contra. Muchas veces, hermano, te vas a convertir a Cristo, y si tu familia no se convierte junto contigo, vas a tener ahí el verdadero aguijón en la carne, hermano. Entonces, cuando la familia no se convierte a Cristo, de verdad, las plagas de Egipto se quedan cortas. La familia va a ser tu principal azote, tu principal enemigo, los principales que te van a decir: ya te vas a la iglesia otra vez a perder el tiempo, a estar ahí con los aleluyas, a estar ahí con los hermanos, ¿verdad? La familia lo primero que te dice: mira cómo estás, que ni te completas, ahí andas batallando en las finanzas, pero ahí vas a dejarle el diezmo al pastor, ¿verdad? Para que el pastor se vaya a cenar ahí al gaucho, para que el pastor se vaya, ¿verdad? Y se compre un carro del año, para que el pastor viva bien, ¿verdad? Y tú mientes. No, y la familia son, hermano, de verdad, de verdad, siempre te van a criticar, siempre te van a atacar. Son los que te conocen, son los que saben tus debilidades, saben tu lado flaco, pues, y van a poner el dedo en la llaga. Te van a poner el dedo en la llaga. Por eso siempre decimos, ¿verdad? Si tú puedes con tu familia, puedes con cualquier cosa. La familia es la prueba de fuego. La familia es la que, mira, si tu esposa no es cristiana o si tu esposo no es cristiano, en el caso, ¿verdad?, de algunos, ahí Dios te va a probar tu carácter. Ahí Dios va a probar tu fe. Ahí va a ver de qué estás hecho. O aguantas y ganas a tu familia para Cristo, o ellos te ganan y te llevan para el mundo. Pero tienes que poner en primer lugar a Dios. Si tu familia te ve que eres cristiano de patineta, o sea que traes un pie arriba y otro abajo, si tu familia te ve que nada más eres cristiano cuando vas en la iglesia, pero cuando estás en tu casa sigues exactamente igual que antes, con las mismas mañas de antes, con las mismas malas compañías que antes, ¿sabes cuándo se va a convertir a Cristo tu familia? Nunca. Nunca. Van a decir: no, hombre, si este que dice que es cristiano, mira con qué onda sale. Pero si tú te mantienes firme, mira, te van a insultar, te van a rechazar, te van a atacar, te van a dar, te van a tirar con todo. Pero si tú permaneces firme, algo dentro de ellos va a reconocer que tu fe es genuina. Y cuando ellos tengan, después cuando pasan los años y ellos saben que tú eres cristiano de veras, cuando ellos tienen un problema, van a venir contigo y te van a decir: ¿cómo no oras por mí? Porque tengo este problema. Oye, ¿qué dicen en tu iglesia? ¿O qué dice la Biblia cuando uno está pasando por esta situación con los hijos? Te van a pedir consejo, se van a acercar a ti, porque se van a dar cuenta que eres genuino, se van a dar cuenta que tu fe es de veras, y te los vas a ganar para Cristo. Pero la familia va a ser tu prueba más dura. Dice la Biblia que sus hermanos no creían en él,
sus mismos hermanos le hablaban con sarcasmo, le decían: sí, ve y predícales allá donde está, y sabían que lo andaban buscando para matarlo. ¿Cómo crees que se sintió Jesús en ese momento? ¿Cómo crees que se sintió cuando supo que hasta su mamá se había vuelto cómplice de sus hermanos? Lo querían meter en una camisa de fuerza, lo querían encajuelar, se lo querían llevar, porque decían: nos estás dejando en ridículo delante de la gente. ¿Qué va a decir la gente? Nos van a rechazar, nos van a decir que tenemos un loco en la familia. Por eso cuando le dijeron a Jesús: ahí está tu mamá y tus hermanos afuera, Jesús dijo: mis hermanos y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ellos pueden pasar a segundo lugar. ¿No quieren creer en mí? Está bien, que no crean. Ya después a lo mejor van a creer, pero ahorita mi prioridad es predicar y vivir el reino de Dios. Amén. Ponte de pie, por favor, conmigo en esta tarde. La realidad del reino de Dios tiene que ser permanente en nuestras vidas. A veces la oposición hace que nuestra fe mengue, hace que nuestra fe flaquee, y Dios lo sabe, y Dios nos espanta, porque Dios nos conoce. Pero yo quiero pedirte en esta tarde, si tú estás viviendo algún tipo de conflicto personal, si tú estás viviendo algún tipo de conflicto, ¿verdad? Si estás pasando por pruebas en tu familia, en tu trabajo, ¿verdad? Con la gente que te rodea, por causa del reino de Dios, si te están atacando, si estás pasando por pruebas por tu fe en Cristo, y en algún momento te has sentido débil, y en algún momento has sentido que ya no vas a poder seguir, en algún momento has sentido el deseo de renunciar, te quiero invitar a que oremos. Te quiero invitar un momento que vengas aquí al frente. Ya se nos fue un poco el tiempo, ya se fue. Ven aquí al frente. Si estás viviendo algún tipo de oposición, si te has encontrado con oposición religiosa, oposición dentro de los mismos cristianos, tal vez te han señalado. Dentro de los mismos cristianos tal vez te han juzgado, han hablado de ti. En tu misma familia te has sentido relegado, te has sentido atacado, agredido, rechazado. En tu matrimonio, con tus padres tal vez, si has sentido rechazo, si has sentido ataques por tu fe cristiana, aún de parte de la sociedad, aún ya no hemos llegado todavía al extremo, ¿verdad? En lo político, pero a lo mejor sí en tu trabajo, a lo mejor sí en el lugar en donde te desempeñas diariamente. A lo mejor has sentido tanta presión que has dicho: Dios mío, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? Si en algún momento has sentido tentación de ceder por la presión y volver a la vida de antes, volver a lo que hacías antes, volver a tu estilo de vida de antes, quiero decirte algo: Dios está contigo. El Señor conoce tu corazón. Vamos a orar. Ven aquí al frente. Si tú estás viviendo algún tipo de oposición, si tú estás pasando por algún tipo de pruebas de las que acabamos de mencionar, quiero decirte que el Señor está contigo y Él te va a sostener, y Él te va a ayudar a seguir adelante. Él te va a ayudar a continuar a pesar de las pruebas, a pesar de la oposición, a pesar de las circunstancias. Él está contigo. Él no te ha dejado. Aunque te sientas en una cárcel como Juan el Bautista, aunque te sientas aprisionado, sientas que por todos lados estás bloqueado, sientes que no avanzas, que estás dando vueltas nada más en el mismo lugar, el Señor está contigo. Cierra tus ojos un momento y vamos a orar. Cierra tus ojos un momento y vamos a decirle: Señor, hoy estamos delante de tu presencia. Padre, tú conoces la condición, Señor, de nuestro corazón. Señor, tú sabes cuáles son las circunstancias que nos rodean. Padre, hoy queremos pedirte en esta tarde, Señor, por cada uno de mis hermanos que estamos aquí al frente,
cada uno de mis hermanos, Señor, que hemos decidido vivir para ti, que hemos decidido seguirte, Señor, continuar en tus caminos a pesar de las pruebas, aunque a veces es difícil, Señor, aunque a veces hemos sentido, Señor, que flaqueamos en nuestra fe, aunque a veces hemos sentido, Señor, que ya no sabemos si vamos a poder continuar, Padre. Pero tu palabra dice, Señor, que tú estás con nosotros. Tu palabra dice, Señor, que tú no nos dejas, que tú no nos abandonas, Señor. Que así como Jerusalén tiene montes a su alrededor, así estás tú alrededor de los que te temen, Señor. Que no se apartará tu misericordia, Señor, de nosotros. Que no se apartará tu verdad, Señor, ni tu luz de cada uno de nosotros, Señor. Fortalécenos en nuestra fe, Señor. Ayúdanos a vencer las pruebas. Ayúdanos a vencer las tentaciones. Ayúdanos a resistir a la oposición de aquellos que se levantan en contra de nuestra fe, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a verlos con ojos de amor, con ojos de misericordia, Señor. Así como tú los ves, así como tú nos viste a nosotros algún día, Señor. Así ayúdanos, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Ayúdanos, Señor, porque te necesitamos. Aunque yo esté en el valle, Levanta tus manos al Señor un momento. tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás, Dios, tú nunca me dejarás. Que se acerca al que busca de ti, gloriosa luz cual otra no hay, y terminarán los problemas mientras llega el fin. Viviremos conociéndote a ti y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo